al mensaje de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8 y versículos 29. Hace 2 semanas celebrábamos el Día de la Reforma. Sí, el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. No se celebra Halloween, se celebra el Día de la Reforma. ¿Recordan las 5 solas? Solo por gracia, solo por fe, solo Cristo, sola Escritura y solo a Él la gloria. Eso es lo que celebramos. Y de ahí parte nuestra doctrina. O sea, que nuestra oración tenga las 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo a la gloria y solo Cristo. Esa debe de ser tu oración, ese debe de ser tu tiempo de palabra. Perdón, todo parte de ahí. Todo parte de las 5 solas. Y la semana pasada mirábamos que pasamos de muerte a vida. No sé si recuerda, el domingo pasado se celebraba el Día de los Muertos. Y nosotros vimos a través de la palabra de Dios, estamos muertos espiritualmente, pero pasamos de muerte a vida. Y no es bueno que celebremos tampoco ni Halloween ni el Día de Muertos. Aprendimos que el Día de Muertos es un ritual que celebra la cultura prehispánica desde los tiempos de los mexicas y los aztecas. Y es un ritual que se ha mantenido hasta la fecha de hoy, el Día de los Muertos. Pero sabemos que nosotros ya como hijos de luz, como creyentes, no llevamos ofrendas al altar. Tampoco prendemos veladoras, hermanos. Así que si lo hace o lo está haciendo, debemos de parar de hacer eso. Son rituales que atraen a los espíritus inmundos. Nuestra alma cuando parte y parte de esta vida, nuestra alma no está en un sepulcro, sino que nuestra alma, según la palabra de Dios, está en el seno de Abraham, en el paraíso, en un lugar de descanso, o está en el Seol, o un lugar de tormento, mientras viene el juicio del gran trono blanco. Entonces, de esa manera aprendimos que no es bueno llevar ofrendas al altar o visitar las tumbas, tampoco prender veladoras. Pero el día de hoy vamos a ver cómo ahora lo que es la muerte física, hay un momento en donde se desprende el alma y se desprende el espíritu y continúa la vida, o sea, hay vida después de la muerte. Me gustaría comenzar con una estadística. Se me hizo interesante que al encuestar a una población regular, notaron que todos en su mayoría, 99.9% de los encuestados, al momento que le hicieron la pregunta de que si había vida después de la muerte, la mayoría cree que hay alguna actividad después de la muerte. Y tiene sentido porque cuando vemos la palabra de Dios, que fuimos criados a imagen y semejanza a Dios, que somos seres racionales, creo que en el ser humano hay esa necesidad. Número 1, de alabar a Dios, de creer en algo. Y número 2, sabemos que hay vida después de la muerte. O sea, es algo que es parte de nosotros, se siente. Por eso es que la mayoría de las personas creen que hay algún tipo de actividad después de la muerte. Pero encuesta número 2, a la hora de que le preguntaron después de la muerte qué tipo de vida es, la mayoría apuntó hacia la reencarnación. Y eso ya lo que lo hace interesante el tema. Porque creo que los científicos, que se supone que es la mente del ser humano más destacada, más brillante, no han encontrado respuesta a lo que hay después de la muerte. Saben que hay algo, pero no saben exactamente qué es. Y por lo tanto, como no saben qué hay después de la muerte, ellos dicen que la reencarnación es una opción. Se contradicen porque la reencarnación no es algo que tenga sentido, pero como no hay respuesta a lo que pasa después de la muerte, entonces dicen, bueno, la reencarnación puede ser una opción. Por otro lado, todos los libros que encontramos, buenos libros de filosofía humana o libros de cualquier tipo, no nos dan una descripción específica de lo que sucede después de la muerte. No hay algo sustentable. Hay especulaciones o imaginaciones de lo que pudiera ser que hay después de la muerte.
pero no hay algo conciso y que sea sostenible, sustentable en cuanto a qué pasa después de la muerte. Pero les tengo buenas noticias. Mi Biblia, su Biblia, describe con detalle, hermano, y de una manera sustentable qué hay después de la vida, qué hay después de la muerte, y con lujo de detalle podemos encontrar algunas respuestas a las preguntas como por ejemplo, el día que nosotros resucitemos, ¿será que todavía vamos a comer? Ahorita somos de buen diente, ¿verdad? Nos gusta la comida. Que no digan que hay carne asada porque somos los primeros en llegar a la carne asada, ¿verdad? Y esa es una pregunta que la Biblia nos pudiera contestar. ¿Será que cuando pasemos de muerte a vida y estemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿será que todavía seremos de buen diente? ¿Nos encantará la comida? Bueno, lo vamos a descubrir, pero le aseguro que la Biblia tiene todas sus respuestas. Algunas muy claras, algunas preguntas encontramos su respuesta de una manera clarísima, otras no. Pero no se preocupe, porque cuando no está revelado completamente al 100 es porque es algo que no es tan importante. Así es que no se esmere, no se preocupe. Si Dios quiere que usted sepa algo, aquí está. Y de una manera muy clara. Aquí está claro lo que Dios quiere que sepamos conforme a su voluntad. Así que lo que no sepamos, dejémoslo en las manos de Dios. Pero creo que es suficiente con lo que vamos a ver hoy para darnos una idea de cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado. Sí, ese es el mensaje de hoy. Vamos a tener cuerpos glorificados. Gloria a Dios, ya no va a haber cáncer. Gloria a Dios, ya no va a haber enfermedad. Esa diabetes por la que estamos batallando y la presión alta, algún día se va a esfumar porque ahora su cuerpo va a ser perfecto, glorificado, puro. Y ahorita estamos en ese proceso. La semana pasada hablábamos de santificación. Fuimos salvados, fuimos rescatados y lo primero que el Señor hizo, ahorita lo vamos a ver en el texto, lo primero que el Señor hizo fue escogernos. Él nos eligió, nos predestinó. Él puso su mirada en nosotros. Él puso su mirada en ti. Y eso es algo que tenemos que agradecer. El que Dios se haya asomado desde su cielo y te haya visto y haya derramado de su gracia y de su misericordia. Eso es algo que no se nos debe de olvidar en ningún momento de nuestra vida. Pero te adoptó, te redimió, te justificó. Oh, interesante, te justificó. Te declaró justo. Ya no hay pena, ya no hay condena. Sí, seguimos regándola, la seguimos regando, pero ya Jesús pagó por todo eso. Y luego nos apartó para santificarnos en pureza. Eso es lo que significa santificación. Los judíos cuando querían purificar algo, santificar algo, un objeto, por ejemplo, agarraban el objeto y lo apartaban para purificarlo. Eso es santificación. Y es lo que hace ahorita el Espíritu Santo con nosotros en este momento. Nos ha apartado del mundo para santificarnos y purificarnos. Y para dar el resultado y el paso a la glorificación. Si vemos el orden de la salvación, encontramos varios pasos. Y el último de esos pasos es la glorificación. Quiero que vean el texto de Romanos 8, capítulo 29. Aquí vamos a ver el orden de la salvación. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está el orden de la salvación. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, para encontrar todos los elementos de este regalo hermoso de la salvación, ocupamos respaldarlo con otros textos más de la Biblia, como Efesios capítulo 1, de los versículos 6, 7 en adelante. Vamos a encontrar ahí la santificación, vamos a encontrar la fe, vamos a encontrar la conversión. Y se lo pongo en este ejemplo y en esta ilustración. ¿Nos gustan los regalos? ¿Sí? ¿Alguna vez has recibido algún regalo? ¿Sí? ¿Qué tal en tu cumpleaños? Nos encantan los regalos, ¿verdad? Dios nos ha dado un regalo, es una dádiva, es un regalo inmerecido que es la salvación.
Entonces abrimos nuestra cajita de regalo, que es la salvación, y al abrirla empezamos a ver adentro y empezamos a ver el llamamiento, la justificación, la fe. Es como si abrieras una cajita de regalos y no nomás viene uno, sino vienen varios regalos. Y sacas una tarjetita, y sacas unos calcetines. ¡Ay, mira, me regalaron un celular! Mira, también me regalaron una corbata. Y empiezas a sacar del regalo varios detallitos. Así es la salvación. Dios nos dio ese regalo hermoso de la salvación, pero vienen más cosas ahí adentro, que es lo que vemos aquí en Romanos 8, 29 y 30. Justificación, redención, santificación. Y lo último es la glorificación. Ahí lo miramos en el texto que acabamos de leer. La glorificación. Eso todavía no sucede porque estamos en el proceso. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra será fiel y justo para terminarla. Estamos en un proceso todavía de transformación. Entonces, de por lo menos 7 pasos en lo que es la orden de la salvación, ya sucedieron 5, 6, estamos en el penúltimo. Nos encontramos justos en la santificación progresiva, pero no hemos llegado a la glorificación, que es el último paso. Y ahí es donde quiero hablar el día de hoy. El tema de hoy es la glorificación. ¿Cómo va a ser ese paso tan increíble? Y lo encontramos en la Biblia, la glorificación. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo va a ser? Bueno, vayamos entonces una vez más a nuestra Biblia y veamos en Lucas capítulo 24. Por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 24. Mientras llega ahí, la glorificación es el acto final de nuestra salvación. Es la etapa final. Por ahí van a aparecer los slides en pantalla. La glorificación es el acto final, la etapa final de nuestra transformación, de nuestra salvación. Acuérdense, cuando van a construir un edificio, echan primero los cimientos y van levantando ese edificio. Y ya cuando lo terminan y lo inauguran, esa es la etapa final. Así va a ser la glorificación. Veamos también que cuando nosotros obtuvimos la justificación, si pasan al siguiente slide, la justificación es la liberación de la pena del pecado. Es importante entender todos estos conceptos. La justificación nos libera de la pena total del pecado. Por eso Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación, porque hemos sido declarados justos. La santificación nos libera del poder de pecado. El poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y la glorificación nos libera de la presencia del pecado. ¿Notan la diferencia entre el uno y el otro? O sea, ya no hay pena del pecado, ya no hay poder del pecado sobre nosotros, pero la presencia del pecado sí está. ¿Notaron? Está la presencia del pecado en nuestros cuerpos. Ahora entendemos Romanos capítulo 7, 27. Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer el bien. Yo quiero venir, yo quiero estudiar, yo quiero orar, yo quiero ser un buen papá, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser un buen trabajador, quiero ser un buen hermano. Pero hay algo en mi cuerpo que se revela. Hay algo en mis miembros que se revela y me incita a hacer lo malo. Pablo pecaba, es lo que está diciendo. Ahí nos encontramos, hermanos. O sea, la presencia del pecado está todavía en nuestra carne, pero no debería de tener poder sobre nosotros si ya estamos en la santificación, ni mucho menos debería de haber alguna penalidad o una condenación. Si lo hay, entonces ocupamos clamar fuerte al Señor. Clama con todas tus fuerzas al Señor y suplica por misericordia. Si tú todavía te sientes condenado por el pecado, suplica por misericordia. Si estás aquí, pídele a Dios con todas tus fuerzas que te ayude. Entonces nosotros ahorita nos encontramos en la santificación. Nadie en este lugar y nadie fuera de aquí se encuentra en la glorificación aún. ¿Qué significa eso? Que la presencia del pecado todavía está. Pero la palabra de Dios nos va a ayudar a cómo lograr que la presencia del pecado no sea dependiente de nosotros, que nos domine, sino vencer. Aunque el pecado esté presente, somos
más que vencedores, dice Romanos también, capítulo 8. Entrando a lo que es la glorificación, es el estado final, la etapa final del creyente. Aquí tengo una definición teológica que también lo van a poner en pantalla. La glorificación es el estado, el acto de la redención, una transformación total, completa, perfecta y única, y que lo está haciendo en esos momentos el Espíritu Santo. Lucas capítulo 24. Vamos a contestar las preguntas que hicimos al principio. ¿Cómo va a ser cuando nosotros tengamos este cuerpo glorificado? ¿Será que hay un ejemplo en la Biblia de alguien que ya resucitó con cuerpo glorificado? Sí, su nombre es Jesús de Nazaret. Él estuvo sepultado 3 días en la tumba y él se levantó y no fue un fantasma. Fue evidente que él poseyó un cuerpo glorificado. Veamos qué dicen los textos en el camino a Emaús. Lucas 24, 13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Alto ahí. Dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, 3 días antes, Jesús había sido crucificado. Jesús había sido crucificado. O sea, se supone que él ya había partido de este mundo. Entonces, él se aparece con un cuerpo glorificado, pero lo interesante es que estas personas no lo están reconociendo. Y es interesante porque muchos de ellos fueron testigos de la crucifixión. Es más, muchos de ellos fueron sus amigos. Es más, muchos de ellos fueron sus familiares y no estaban reconociendo a Jesús. Versículos 16. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, no podían ver, para que no lo pudieran conocer. Oigan esto, antes, no quiero avanzar más, en el versículo 10, 11 y 12, primero habían ido las mujeres María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, iban a la tumba, recuerdan que iban a llevar especies para ungir el cuerpo, y no encontraron el cuerpo, mas sin embargo, ellas encontraron a alguien que estaba afuera y le preguntaron, ¿qué pasó con el cuerpo que estaba en la tumba? Dicen los estudiosos y los reformadores de la Biblia que era Jesús. Y estas mujeres confundieron a Jesús con un jardinero. Y le preguntaron al jardinero, hey, ¿qué pasó con el cuerpo que estaba en la tumba? Era Jesús. Y las mujeres, María Magdalena y madre de Jesús, no lo conocieron. Y no nomás las mujeres, sino tampoco los que iban camino a Emaús. Regresamos al versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no sabe qué está pasando? Entonces se les dijo, ¿qué cosas han pasado? Y entonces ellos le dijeron, de Jesús, el Nazareno, el varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, lo entregaron los sacerdotes y nuestros gobernantes y lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, o sea, él era el Mesías. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto os ha acontecido. Jesús estaba ahí con un cuerpo glorificado y no le estaban reconociendo. ¿Será que entonces Jesús adquirió un cuerpo glorificado con una apariencia suficientemente, hablando físicamente, que no le pudieron reconocer? Y pongo este ejemplo. Si un familiar al cual podemos identificarlo inmediatamente, un familiar que ya falleció, si él estuviera aquí, es obvio que podemos identificarlo porque lo conocemos físicamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué si conocían a Jesús no lo estaban reconociendo?
Si sabían quién es Jesús, ¿por qué no lo estaban conociendo? ¿Será entonces la pregunta, será que Jesús tenía una apariencia diferente al Jesús de Nazaret? ¿Será? En ese siglo, en esos tiempos, había un escritor muy famoso, Flavio Josefo. Y ese escritor tiene muchas historias y cuenta de muchas cosas que sucedieron. Sus escritos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero podemos encontrar un poco de historia. Y él escribió lo siguiente acerca de el cuerpo glorificado que miró de Jesús. Flavio Josefo dijo lo siguiente: yo miré a un hombre como cualquier otro hombre, sí, con ojos hermosos, un poco jorobado, pero un hombre común, como cualquier otro hombre, sin nada extraordinario ni con superpoderes. O sea, Jesús se glorificó con un cuerpo normal. No había un Superman o algo que lo llevara a tener una apariencia en el cual no reconocerlo. Entonces notemos que esto es espiritual. No lo pudieron conocer porque había un velo. Fue lo que leímos en los textos. Camino a Emaús, por ejemplo, había un velo espiritual. Entonces, avancemos. ¿Qué más podemos aprender acerca de esta glorificación de Jesús? ¿Será que se quedó así? ¿Será que nadie le reconoció? ¿Será que no se dejó ver? ¿Será que fue imposible reconocer, Él es nuestro Señor? A ver, veamos qué dice la Biblia. Vayamos ahí mismo al versículo 25. Jesús les dijo: oid insensatos y tardos de corazón para creer. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, lo declaraban en las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban y hizo como iba más lejos. O sea, Jesús estaba ya tratando de verles. El mensaje es el siguiente: no se estaban acordando de las palabras que Jesús les dijo, que iba a padecer, que iba a ser crucificado, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. O sea, realmente era una prueba, hermanos. Era una prueba. Y la reprobaron por las palabras que estamos viendo aquí de Jesús en el versículo 25 de Lucas 24. Muchas veces a mí me hubiera gustado decir cómo me hubiera encantado estar en los tiempos de Jesús para verlo físicamente, ¿verdad? Y para ver sus milagros, para escuchar sus sermones. ¿A quién no le hubiera gustado estar en los tiempos que Jesús estuvo y verlo, verdad? Pero por otro lado me da tanto temor, me da tanto miedo, porque digo, ¿y si hubiera sido igual de incrédulo que estos hombres? ¿Y si yo hubiera sido igual de insensato que estos hombres? Si lo hubiera negado, tal vez yo hubiera sido del grupo que hubiera dicho, crucifíquenlo. Me da temor. Mejor así, mira, doblemente bendecido, bienaventurado el que no me ha visto y cree en mí. Palabras de Jesús con su cuerpo glorificado cuando se apareció a sus discípulos. Se apareció a sus discípulos y mostró sus marcas de la cruz, sus hoyos en las manos, y empezaron a creer. El velo se les fue retirado y empezaron a creer. Pero Tomás decía, no, yo no creo que este haya venido después de la muerte, no creo que sea el Señor. Y Tomás pudo tocar su costado por donde la lanza fue atravesado. Y dijo, bueno, ahora sí creo en ti. Pero Jesús dijo, doblemente bendecido el que no me ha visto y cree en mí. Tú, Tomás, me estás viendo y por eso ahora has creído, pero yo ahora digo que, a ver, doblemente bendición, que no me ha visto, pero que cree en mí. Esas palabras de Jesús, ahora vemos que ya sus discípulos, en el versículo 36, ya los apóstoles pudieron abrazar otra vez a su maestro. Ha de haber sido muy impactante porque la última vez que vieron a su maestro, a su Mesías, muy probablemente traía su rostro desfigurado de tanto golpe, porque fue masacrado, fue torturado, su rostro fue masacrado. Aparte de que su cuerpo fue
despedazado, su carne fue arrancada, molido por nuestras transgresiones. Esa fue la última imagen que tuvieron del Señor. Pero ahora miraron su cuerpo glorificado, sus ojos hermosos, su voz, y ahora tuvieron la oportunidad de abrazarlo. ¿Sí? Versículos 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos se espantaron y se atemorizaron porque pensaban que veían un espíritu, pero les dijo: no, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a vosotros? ¿Por qué son tan mal pensados? Confíen en mí. Miren mis manos, versículo 39, miren mis pies. Yo soy, tocarme, palpar y ver. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Interesante. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo cuando sea glorificado? ¿Va a ser un espíritu? ¿Va a ser un fantasma? No. Aquí vemos en el texto que un espíritu no tiene carne ni huesos. Mas Jesús tenía carne y huesos. Estamos hablando de cuando lleguemos a nuestra etapa final de lo que es la glorificación. Vamos a tener cuerpos físicos y visibles. No vamos a ser fantasmas o espíritus, no. Cuerpos glorificados. Jesús fue el que nos reveló esa información. Él fue el que nos puso ese ejemplo. Y algo que me impresiona del Señor, amada iglesia, es que Él, si tanto que nos dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea sepultado y al tercer día resucite, Él no tenía la obligación de regresar y de mostrarse de nuevo. Él ya había hecho lo suficiente. Pero Él sabía que somos limitados en fe, que somos insensatos, que nos falta realmente fe. O sea, conoce por dónde flaqueamos. Somos olvidadizos. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que tenían que guardar el día sábado. ¿Saben para qué? Para que no se les olvidara que fueron rescatados de Egipto, que ya no eran esclavos, sino que ahora eran libres. Pero como somos olvidadizos, tenían que guardar el día sábado. ¿Y qué hacían el día sábado? Recordar cuando Dios los sacó de Egipto y abrió el mar en dos y pasaron por ahí. Somos olvidadizos. Pero nuestro Señor Jesucristo se manifiesta nuevamente. Hermanos, si no se hubiera manifestado, Pedro seguiría llorando todavía ahí. Todavía estuviera ahí arrinconado Pedro, porque lo negó 3 veces. Pero cuando Pedro lo miró glorificado, dijo: ahora sí que me corten la cabeza. Ahora sí que me hagan pedazos. O sea, agarró una valentía y agarró un poder. Y ahora sí voy a predicar en el nombre de Jesús. Y miren cuál fue su sermón. Predicó lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se salvaron 3,000 personas. Predicó nuevamente 5,000 personas, 8,000 personas. Y así fueron todos sus discípulos. Eso nos dice que hay esperanza. Debemos de vivir una vida de esperanza, una vida de valentía, de aguantar las pruebas, de aguantar los obstáculos, de aguantar lo que se nos atraviesa enfrente, de ser valientes. Tremendo lo que nos está enseñando. ¿Qué más podemos aprender del cuerpo glorificado? Con el ejemplo de Jesús, versículo 41. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesús les dijo: ¿no tienen algo de comer por ahí? Un pececito ahí. Versículo 42. Entonces ellos le dieron un pez asado y un panal de miel. Profecías. Eso se profetizó en el Antiguo Testamento. Fue profetizado que Jesús iba a morir, pero iba a resucitar y que iba a pedir esto. Todo esto son profecías que ya se cumplieron. Y hay más profecías que están por cumplirse. Como por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice que nuestro cuerpo glorificado ya no se va a enfermar, ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber enfermedad.
nuestras lágrimas serán enjuagadas, dice el Señor. Entonces, si se cumplió esta profecía hace 2000 años, se va a cumplir también la profecía de Apocalipsis capítulo 21 y 4, en donde nuestros cuerpos ya no van a morir, ya no se van a enfermar, ya no va a haber dolor, sino ahora va a haber perfección. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en estos momentos el estándar de Jesús es bien alto, porque Jesús fue perfecto. Y Dios nos dice, sean como Jesús, a la imagen de Jesús. Pero Jesús es perfecto. Profecías que se van a cumplir. Ahora, el tiempo ha transcurrido y me gustaría darles algunas opciones prácticas que pudiéramos llevar a cabo con este mensaje de lo que es la glorificación. Una vez más, la glorificación es la etapa final. Es la última parte de lo que es nuestra salvación. Es el acto final. Así es que aquí hay algunas recomendaciones prácticas. ¿Para qué nos ayuda la glorificación? ¿O cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana? Muy sencillo. Número 1, debemos de tener una esperanza firme. Firme. Como dice el dicho por ahí, la esperanza muere al último. No pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza y manténganse firmes en la esperanza. Romanos 5:2 habla acerca de la esperanza. Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pongamos nuestra esperanza en la glorificación. Cuando estemos cabizbajos, cuando estemos desanimados, cuando estemos atravesando por momentos difíciles, abrace la esperanza y manténgase firmes. Y como dice el himno, firmes y adelante, ¿no? Recomendación número 2. Esto tiene que ser una motivación a tu santidad. La glorificación tiene que ser una motivación a tu santidad. Primera de Juan 3:3. Motívese. Echémosle ganas. Es necesaria la santificación. Es lo más importante en estos momentos. Muchos decimos, no, la salvación. Sí es importante la salvación, pero la salvación ya pasó. Ya la salvación quedó acá y ahora estamos acá. Entonces, ¿qué aplica aquí? La santidad. Enfoquémonos aquí, pongamos toda nuestra energía, todo nuestro enfoque, todo nuestro ser aquí. Ya la salvación quedó acá. Sí es importante, pero ya pasó. Ahora estamos aquí en la santidad. Eso tiene que ser lo más importante ya, ahora, en estos momentos. Número 3. Deja que la glorificación consuele tu sufrimiento. Si estás pasando por algo ahorita, deja que esto te consuele. Deja que esto te consuele. Si tú no estás pasando por algún sufrimiento ahorita, te digo que vas a pasar por ahí. En el mundo tendrás aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Estamos en el mundo. No somos ciudadanos de este mundo, pero estamos en el mundo y vamos a pasar por aflicciones. Si alguien te dijo que venir a la iglesia y ser cristiano se van a acabar tus problemas, te mintieron. El verdadero evangelio no es una vida de color de rosa. No. Entonces en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Deja que su palabra, deja que el Señor, que cuando tú recuerdes que Él resucitó con cuerpo glorificado y que tú también serás con cuerpo glorificado, deja que eso consuele tu sufrimiento. Y último, una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna. Mencionamos al principio, dígame algún libro que pueda dar detalles de nuestro futuro o de nuestro estado eterno. No hay. Hay especulaciones, hay imaginaciones que no son sustentables, pero la Biblia narra y revela con detalles dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, cuánto tiempo vas a vivir. ¿Sí? Calles de oro, mar de cristal. Fui a preparar una morada para que vivas conmigo.
y regirás con vara de oro, de hierro las naciones. Regirás con vara de hierro a las naciones. Te sentarás conmigo, reinarás conmigo, vencerás conmigo. Está llena de revelación, ya escrita, con tanto detalle del futuro, de nuestro futuro. Perspectiva eterna. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Estos consejos que les dejo son consejos inspirados por el Espíritu Santo, por la Biblia. No los saqué de un libro de filosofía o no se me ocurrió a mí, no. Son de la Biblia, hermanos. Consejos prácticos. Vamos a cerrar con una oración.